mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos. Vamos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El año pasado, un informe del Instituto Global McKinsey sugirió que hasta 800,000 carreras serán reemplazadas para el 2030 a nivel mundial, principalmente por los robots y la inteligencia artificial. En el caso de la exploración espacial, los robots nos han permitido llegar a lugares insospechados. Y Rusia hace una nueva prueba con un humanoide en la Estación Espacial Internacional. El robot humanoide Skybot F-850, que partió este jueves del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional, funciona como un avatar remoto y puede utilizar herramientas convencionales, incluyendo armas, además de conducir vehículos. El robot ruso, también conocido como Fedor, está programado para imitar los movimientos de un humano, pero no dispone de inteligencia artificial para llevar adelante acciones por su cuenta en esta misión. Construido por la empresa rusa Androidnaya Technica, en cooperación con la Fundación Rusa para Proyectos de Investigación Avanzados, Fedor podría en el futuro realizar caminatas espaciales para tareas de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. En el futuro, Fedor será el piloto de pruebas de la nueva nave tripulada rusa Federatia, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2022 a bordo del cohete Soyuz 5. Como lo vimos, este robot humanoide aún está lejos de parecerse a un ser humano real o a actuar como nosotros. Sin embargo, el científico Stephen Hawking dijo: cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial. ¿Nos estamos acercando a ese momento? El investigador Luis Enrique Zúcar nos habla al respecto. Razonar, imaginar, procesar el lenguaje, reconocer imágenes, tomar decisiones. Todas estas son las capacidades de la inteligencia humana y a las cuales aspira la inteligencia artificial. Tema que fue abordado por Luis Enrique Zúcar, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, especializado en el área de inteligencia artificial. El investigador realizó un recorrido por la historia de esta área. ¿En qué punto nos encontramos en el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues por un lado hay un desarrollo, pero por otro lado todavía nos falta mucho. Todavía tenemos sistemas que son como especialistas, buenos en algo, pero sin tener mucha capacidad para hacer otras cosas. Sistemas un poco frágiles, sistemas que todavía no tienen sentido común. Entonces hay gran avance, pero todavía falta mucho. Aprendizaje de máquinas a partir de datos, reconocimiento de personas y objetos a través de imágenes son parte de los avances que ya se tienen. El especialista destaca la dimensión multidisciplinaria de la inteligencia artificial y expone una de las áreas que, a su juicio, tendrá mayor desarrollo en las próximas décadas. Entender mejor cómo funciona el cerebro humano pues puede ayudar a desarrollar sistemas más inteligentes, entender aspectos psicológicos, también aspectos físicos. Entonces, realmente para poder desarrollar sistemas realmente inteligentes, pues involucran muchas disciplinas. Entonces, por un lado, digamos, la inteligencia artificial se nutre de muchas disciplinas y por otro lado puede aportar prácticamente en todos los campos. Creo que un área que tal vez todavía no ha explotado, pero va a explotar pronto, es la parte de robótica, ¿no? Robots de servicio, robots que nos pueden ayudar en tareas de la vida diaria. Entonces, actualmente tenemos robots muy simples, por ejemplo aspiradoras, pero cada vez vamos a tener robots más sofisticados que a lo mejor nos pueden ayudar a personas de capacidades diferentes, que pueden ayudarnos a vigilar nuestra casa. Luis Enrique Zúcar compartió esta información en la charla Inteligencia Artificial, Realidades y Mitos, organizada por el CONACYT y la Secretaría de Cultura Federal, dentro del ciclo Charlas con Premios Nacionales de Ciencia, del cual Luis Enrique Zúcar es ganador en 2016.
El impacto de la inteligencia artificial hará no solamente que oficios y profesiones desaparezcan y aparezcan otros en su lugar, sino también tendrán un impacto en la legislación, y ante lo cual, a decir del investigador, debemos estar preparados. Es importante que las naciones, y en particular México, estén preparados para esto, que trabajemos no solamente en aprovechar estas tecnologías, sino también desarrollar nuestras propias tecnologías, ¿no? Para que no nos vamos 100% dependientes, ¿no? Entonces creo que por un lado conocer los desarrollos, invertir en estas tecnologías y también adecuar los marcos legales para esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los carros autónomos? ¿Cómo vamos a legislar eso? Desde México reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Víctor Gaspar, de Canal 22 México. Datos otorgados por la Organización Mundial de la Salud revelan que el dengue se encuentra en la lista de las enfermedades mortales. De 390 millones de casos de infecciones, solo una cuarta parte son registrados clínicamente. Asia y América Latina son los más afectados. Revisemos el panorama que enfrenta Honduras. De rodillas tiene a Honduras el zancudo transmisor del dengue. Los hondureños atraviesan la peor crisis de la historia del país por esta enfermedad, al confirmarse 51 muertes y 28.600 casos en lo largo y ancho del territorio. Además, 26 hospitales se encuentran colapsados al no poder con la emergencia. Las campañas preventivas desde el gobierno de carácter urgente se empezaron a poner en práctica desde los barrios y colonias del Distrito Central. Presidente, este equipo que usted ve aquí está convocado para mañana a las 7 de la mañana en la franja de la colonia Divino Paraíso. No sirve solamente la aplicación de BTI, no sirve solamente la fumigación, es clave la destrucción de criaderos de zancudos. La estrategia del gobierno querría generar conciencia en la ciudadanía para que se apliquen las medidas de prevención todos los días y así eliminar criaderos de zancudo. Si no le hacemos entender a la gente eso, siempre vamos a vivir en crisis que terminan en muerte, porque el dengue mata. Entonces debemos de entender eso. El mandatario del país, Juan Hernández, propone un cambio de cultura que inicie desde los centros de enseñanza y de ese modo también se pueda disminuir los casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Y a través de las escuelas, de los kinders, de los colegios, creo que es una forma muy efectiva de llegar a la casa también. Una vez que el niño aprende eso, el niño le va a decir al papá, papá, esta llanta no puede estar aquí. Mamá, esta pila tiene tantos días y no la limpian. Esta cascarita de huevo, aquí pueden hacer el zancudo. Esta chapita, esta basura. Y así podemos ir cambiando la cultura. Para que un zancudo incube, deben pasar entre 4 a 7 días, una semana en donde se generan millones de zancudos de armas naturales letales que solo se pueden combatir a través de la prevención. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, les informó Brian Ramos de STV Telebásica. El pasado mes de julio, la Oficina de Estadística de Sudáfrica informó que la tasa de desempleo ha dejado a otras 450,000 personas en situación vulnerable. 32 millones de jóvenes se han visto afectados. Para contrarrestar esta cifra, el uso de la tecnología como la impresión 3D se ha convertido en una alternativa. La empresa de impresión 3D Rapid 3D es la más grande de África. Producen piezas para los sectores médico, automotriz, industrial y de diseño. Hacemos el diseño, la consultoría y la implementación comercial de nuestras máquinas. También imprimimos. Solo el año pasado hicimos 40,000 piezas, algunas distribuidas por toda África. Incluso hicimos una instalación para una máquina en Costa de Marfil. En poco más de una década, la empresa ha crecido exponencialmente con oficinas en Durban, Ciudad del Cabo y Johannesburgo, brindando desarrollo y crecimiento en esta cuarta revolución industrial.
Como pequeña empresa del continente africano, debes competir con gigantes internacionales capaces de ofrecer productos a precios más baratos. Pero nosotros ofrecemos herramientas simples que te hacen competitivo incluso al realizar pequeños pedidos locales. Así damos a la pequeña empresa local en África la oportunidad de competir en un campo de juego más igualitario. La cuarta revolución industrial representa una oportunidad y un desafío para África, que sufre de un desempleo desenfrenado y una enorme oferta de mano de obra no calificada. La preocupación sobre la cuarta revolución industrial en África se centra en cómo los robots van a acaparar los trabajos, pero olvidamos que todo tiene que ver con los costos. Si los implementamos correctamente, podrían crear más puestos de trabajo. Y eso significa hacer las cosas de manera diferente, como Christian Lambo, un joyero camerunense en Sudáfrica. Yo diría que para ser joyero y aprender lo básico necesitas al menos 5 años y muchos más para perfeccionarlo. Yo aprendí lo básico en la universidad y me puse a trabajar de inmediato en diseño 3D. Christian se asoció con una empresa más grande que compró varias impresoras Rapid 3D para abastecer el mercado local y continental con artículos hechos a medida. Hace 4 años teníamos 8 empleados trabajando con moldes antiguos hechos a mano. Hoy contamos con casi 50 personas, con las que hemos cuadruplicado la cantidad de joyas producidas en 4 años. Para Christian, el futuro de la producción en África significa una sola cosa. Nadie se podrá resistir a la producción 3D. Mientras antes lo aceptemos, mejor. El 3D podría dar nuevos aires al continente africano. Está usted viendo NSC. Te invitamos además a que te sumes a los canales de WhatsApp y Telegram. El calentamiento global representa un riesgo latente de mortalidad para las especies que habitan en el Ártico, entre ellas el oso polar. De las 19 especies que existen, 5 están por desaparecer. De acuerdo con datos otorgados por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en la última década su población disminuyó un 40%. Por ello, el reciente nacimiento de una osa polar en el zoológico de Berlín ha sido toda una celebración. Also sie entwickelt sich sehr, sehr gut. Sie ist jetzt 3,5 Monate alt. Bei der ersten tierärztlichen Untersuchung hat sie schon 8,5 Kilo gewogen. Jetzt am Dienstag hatten wir die zweite tierärztliche Untersuchung. Da konnten wir das Jungtier gar nicht mehr wiegen, weil es schon so agil war und so viel rumgehopselt ist, dass wir es gar nicht auf der Waage ruhig halten konnten. Also es entwickelt sich hervorragend und wir sind sehr zufrieden. Reducir las emisiones de carbono podría ayudar a prevenir cerca de 153 millones de muertes que están relacionadas con la calidad del aire. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, supera por casi el doble el límite de contaminación que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ante tal problemática, el gobierno ha iniciado un programa que transformará una carretera en un parque. El escalextric urbano de Sao Paulo tiene sus días contados.
Esta controvertida autopista elevada, conocida popularmente como Minhocao, Gran Lombriz, se convertirá en un parque a finales de 2020. Esta vía de 3,4 kilómetros de longitud fue inaugurada en 1971 como una solución técnica al tráfico, ya que atraviesa el corazón de la mayor ciudad de Brasil. Junto a ella también nació un histórico debate entre los paulistanos que conducen por la vía a diario y los vecinos que se despiertan con una carretera a escasos metros de la ventana de sus casas. Según los datos de la asociación vecinal que codirige Parque Minhocao, los habitantes de los 60.000 domicilios de la zona más cercana a la pasarela viven 3 años menos que la media del paulistano debido a la contaminación. Atendiendo a esta reivindicación histórica, la alcaldía anunció que convertirá a la vía en un jardín suspendido con unas obras que hasta finales de 2020 pasarán por la construcción de 9 accesos para los viandantes y la instalación de 17.500 metros cuadrados de jardines, el equivalente a casi 3 campos de fútbol. Sin embargo, son muchos los que se posicionan en contra de este proyecto, ya que no existe una contrapartida para absorber los 78.000 vehículos que pasan cada día por esta gigantesca autopista. El clima, el agua, el suelo y la altitud son factores que hacen de Zacatecas, en México, una región ideal para producir vino de alta calidad. Según datos otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de ese país, el estado además cuenta con 3.500 hectáreas de viñedos y una producción de 43.931 toneladas de uva, colocándolo en el segundo lugar de producción de ese país. Conozcamos a una de las compañías que aprovechan estas bondades. Tenemos 60 hectáreas de viñedos y tenemos algo que nos hace muy particulares. Estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar y estamos también colocados en una zona donde tradicionalmente se ha cultivado la uva, pero donde no se hacía vinos como el que ahora se hace de gran calidad. Nuestras uvas, ya pues tuvimos la oportunidad de estar en el viñedo, llegan al equipo en que primero que nada se va separando la uva del gran racimo que viene formando cuando se corta. Posteriormente se manda a un proceso de centrifugado que es muy lento, pero al final de cuentas es un círculo donde se va empezando a exprimir el vino. Se exprime la uva y de ahí empieza el proceso del vino. Posteriormente pasa en sus distintas etapas a los tanques de almacenamiento. En la barrica van a dormir aproximadamente de 12 a 10 meses, 10 a 12 meses es el estimado normal, y de ahí pasan otra vez un periodo de 10 a 12 meses en la botella, antes de llegar finalmente a la venta pública. Este lugar está exclusivamente conectado al arte y usando un elemento muy importante del vino que vienen siendo las barricas, cuando se desechan, que en lugar de irse a tirar, se vuelven parte del artista y de la expresión artística de muchos artistas zacatecanos, varios de ellos. Tenemos aquí obras muy bonitas, yo creo que la que preside siempre por la importancia es la de don Manuel Felgueres, una obra que podrán apreciar detrás de mí. Tenemos también obras del artista plástico y en general de muchas facilidades artísticas, como es el señor López Monreal, Alfonso López Monreal, una artista zacatecana muy reconocida, Gabriela Suárez del Real, entre tantos más. Nosotros creemos que conjuntar el arte con el vino es una obligación. Y es una obligación porque tanto el vino es un arte al tomarlo, como el arte que expresan tantos y tantos artistas que hay. De los alrededor de 7.000 idiomas que se hablan en todo el mundo, el español ocupa el segundo lugar de idiomas más hablados.
con 577 millones de personas en 30 países, superado solo por el chino. Utilizarlo para el periodismo se convierte en vital para llegar a toda esa posible audiencia. El experto Fernando Ávila nos da algunos consejos al respecto. Soy autor de algunos libros para el buen uso del idioma español. ¿Cómo surgieron esos libros? Pues yo llegué a la universidad a dictar mis clases después de mi especialización en España y les decía a mis alumnos de comunicación social, periodismo, cómo se escribe la noticia, cómo se titula, cómo se estructura en forma de pirámide invertida, cómo se escribe una crónica, en el siguiente semestre cómo se escribe una columna de opinión, pero lo que yo hacía era lo siguiente, no que leyeran lo que habían escrito, sino que me lo mostraran. ¿Sí? Porque cuando uno lee, le pone voz de locutor y dice uno, uy, pero qué bien le quedó redactada la noticia. Resulta que cuando el profesor la ve, la lee, ahí es cuando se da cuenta de si no marcó las tildes, de si puntuó bien o le sobran las comas que separan el sujeto del verbo, etc. Y eso dio pie a muchas columnas que he escrito para medios informativos semanalmente, a veces quincenalmente, donde resuelvo dudas o aclaro situaciones que se presentan en los periódicos, y de ahí han surgido una cantidad de libros que están en el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, es Español Correcto para Dummies, que es prácticamente una gramática, no se llama gramática para que no se asusten, sino Español Correcto para Dummies, con chistes, con apuntes, con gracejos, con un poquito de burla. Otro libro que les recomiendo es La Vuelta al Español en 80 guías. ¿Por qué se llama La Vuelta al Español? Porque nos hemos ido todos por el lado del inglés. Entonces terminamos hablando la mitad de la frase en español y la mitad en inglés. Feliz weekend, lo decimos en español y en inglés. No te olvides de tu jacket, entonces lo decimos en español y en inglés. Y la vuelta al español es como volver a ver cómo es la conjugación de los verbos. No es andó sino anduvo. Cómo es la puntuación, cómo es el uso de las mayúsculas, cómo es la ortotipografía en español, que es un tema apasionante. Es apasionante para mí, creo que puede ser apasionante para todos. Y en ese libro de La Vuelta al Español en 80 guías están los temas divididos por lecciones donde hay ejercicios y se puede hacer en forma autodidacta. Se hace el ejercicio y más adelante va a encontrar la respuesta para que se vaya asimilando con mucha más facilidad. Otros 3 títulos que están en el mercado son Dígalo sin errores, Dónde va la coma y Cómo se escribe. Les recomiendo todos esos libros para que en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro colegio, universidad, empresa, podamos mejorar un poco ese idioma español que es tan parte de nuestra cultura y que por eso mismo tenemos que cuidar y enseñar a los demás a cuidar. Es solo con el corazón que uno puede ver bien. Lo que es esencial es invisible para los ojos. Una de las frases más memorables de la obra El Principito, el libro francés más leído del mundo. Con más de 150 millones de ejemplares vendidos a lo largo de 75 años, nos sigue sorprendiendo la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry. Veamos por qué. Así era El Principito. Bocetos realizados por su autor, Antoine de Saint-Exupéry, fueron descubiertos en una vieja construcción en el norte de Suiza. Un magnate inmobiliario fallecido a fines de 2018 los había adquirido hace más de 30 años en una subasta en Suiza y estaban conservados en muy buen estado dentro de una carpeta de cartón. En total había 3 bocetos vinculados a la obra, un poema ilustrado con un pequeño dibujo y una carta de amor dirigida a su mujer, Consuelo. Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito en Nueva York durante la guerra y lo ilustró con sus propias acuarelas. El libro fue publicado en 1943 también en Nueva York y después en 1946 en Francia, tras la muerte del aviador. Las ilustraciones originales están en la Morgan Library neoyorquina. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI.
y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.